¿Cuáles son tus últimas palabras? Antes de grabar este podcast y que me lleve la policía de McCarthy. No tengo últimas palabras. Me parece demasiado épico intentar tenerlas. Yo creo que igual con Twitter todo el mundo, ya, eso se desechó. Los epitafios están tirados a la basura ya. No, hace tiempo leí algo de que como que las últimas palabras ya realmente no existen, como todo el mundo muere súper dopado y súper como por la medicina paliativa, que todo el mundo muere dormido. Eso ya no pasa, y que uno es como que, dígale a mi familia que el honor es lo más importante y que pa'lante, y uno se muere ahí. No, ya es como... Claro, las últimas palabras de la gente es el tatuaje ese que tienen como Do Not Resuscitate. Sí, el DNR. Qué pesar. Bueno, empecemos. Hagámosle. Muy buenas tardes, están en su casa, estoy Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio le preguntamos a un invitado o invitada sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes. Y hay una más que siempre se me olvida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Julia Kornberg. Está bien, nadie sabe pronunciar mi apellido de todas formas, así que están... Kornberg, en realidad, alemán, judío. Kornberg. Okay. ¿Cómo lo dicen en Buenos Aires? En Buenos Aires dicen como que ven el apellido y dice y como que empiezan varias veces y después dicen Julia y corta la bocha. Julia es argentina, que en estos días es un credencial que la gente puede tener para andar por el mundo. Y más allá de eso es escritora premiada y estudiante de doctorado de español y portugués en la Universidad de Princeton. Julia, bienvenida a Expertos de Sillón. No, muchas gracias por recibirme. ¿De qué vamos a hablar hoy, Julia? Hoy vamos a hablar de este tema maravilloso que me propusiste y que yo no había como racionalizado hasta que lo dijiste, que son las estéticas soviéticas, que evidentemente me importan mucho más de lo que pensaba o de lo que me esperaba. Me encanta que empeces por ahí, que digas estéticas soviéticas, porque yo sí venía pensando, bueno, definamos esta estética soviética como una sola cosa. Entonces, no, de entrada, ¿qué queremos decir cuando hablamos de estéticas Pero soviéticas? Yo quiero empezar por otro lugar, que es Sebas. O sea, ¿vos qué fue lo que viste que dijiste hablemos de esto? Que yo no sabía que el tema había venido de vos. Todo esto, pues, surgió de una historia que yo le vi a Julia en Instagram, en la que hablaba de las bondades estéticas del comunismo norcoreano. Y eso a mí me interpeló mucho, por decirlo de alguna manera, porque... Cuando yo vivía en Emiratos Árabes había un plan que era un poquito pues excéntrico, pero la gente lo hacía, que era ir a cenar a un restaurante norcoreano que había en Dubái. Como ustedes saben que el régimen de Corea del Norte está muy aislado del mundo, estos restaurantes que son como una experiencia un poquito como espectacular, o sea, es como ir como esas cenas de show de cabaret, pero norcoreano, pues que es significativamente no como tan tropical y divertido, pero pues es lo que es una de como sus fuentes de divisas extranjeras más fuertes. Pero entonces básicamente lo usan como una herramienta estatal, o sea, eso lo maneja el Estado, me imagino. Sí, claro, son restaurantes del Estado para conseguir dólares, Okay. Para no echar el cuento tan largo. Y yo vi el estatus o la historia de Julia y dije, este tema no se puede quedar así, o sea, hay que hacerlo sobrevivir. Qué interesante, porque ya... Es decir, como uno habla de estéticas soviéticas desde la nostalgia, pero eso lo que te está marcando es que claramente es una nostalgia que está cotizando todo el tiempo. Y de lo cual incluso los norcoreanos, que uno como lo que supondrías que no piensan de la misma forma instintivamente capitalista como nosotros, pueden llegar a lucrar de eso. Claro, estamos hablando de una estética como espectáculo, ya, de entrada. Bueno, por supuesto, cuando uno habla de estética, habla de como la apariencia, los colores, como qué tipo de apelación visual están haciendo cuando están grabando algo. Les hago una pregunta. ¿Alguno tipo sigue a la página del gobierno de la ciudad de Nueva York? No. En Twitter o algo así. Me encantaría mostrar las imágenes porque son como realmente impresionantes. Ahora que está como todo esto de el coronavirus... La última semana, ponele, empezaron a sacar como una serie de propagandas diciendo como gracias a los héroes del COVID-19, que si vos las ves como 2 segundos detenidamente, son iguales a las publicidades de Mao. Como... ¿Sí? O sea, no tengo forma de explicarlo, no entiendo qué teoría conspirativa podría como uno generar para poder entender lo que está detrás de eso, pero son figuras de la clase trabajadora, es decir, en general tipo
como enfermeras, gente como constructores, trabajadores esenciales tipo los del supermercado. En general son personas de color, sobre todo latinos, con una máscara. Y ¿vieron ese como halo que está detrás de todas las publicidades de Mao? Que es como que el trabajador es el... Sí, como una aureola. Sí, detrás. el trabajador es como el punto de fuga, como si este es un cuadro y yo estoy en la mitad y yo soy como el trabajador mirando el futuro soviético, todo el sol sale irradiando de mí. Esas son las publicidades del gobierno de Nueva York. Entonces, sí, para como definirlo para los oyentes, que no sé si estética soviética inmediatamente conjura una imagen en la cabeza para todo el mundo, pero pues que para mí parte de pues estos afiches que siento que todos hemos visto en Pinterest o en tiendas de curiosidades o en los medios, en las cosas, que son estos afiches de estos trabajadores musculosos con la hoz y mirando hacia el futuro soviético, como tú lo dices, con estos colores vívidos y toda esta cosa. Que para mí siempre es como que, sí, no, pues Rusia y el comunismo y también China y el maoísmo y pero que para mí no tengo un contexto de cómo eso nace, cómo se estructura. Entonces empecemos por ahí, como que ¿cuál es la imagen que le quieres poner al oyente en la cabeza cuando hablamos de estética soviética? Y también siento que se extiende más allá de pues estos afiches, pero que para mí como que ese es mi único referente, entonces me da curiosidad de eso, en qué otros aspectos como que se involucra en la estética, que es un término tan amplio. Bueno, sí, no, buenísimo. Dos cosas. Una, tengo el gato acá al lado que está ronroneando. Pido disculpas por si en algún momento se llega a escuchar. Es un gato como muy hermoso y muy gordo y no puedo evitarlo. Y después, nada, me parece que la idea de Seba es bastante buena, que son estéticas. Es decir, no es una sola corriente, pero es evidente que están todas dentro. Es decir, si uno habla como del modernismo en la pintura o en la literatura, hay un montón de modernismos y hay un montón de formas en las cuales diferentes autores y diferentes artistas encaran eso. Y me parece que como con las estéticas comunistas pasa lo mismo. Básicamente, yo como... para que la gente como se pueda hacer una idea, yo pensaría en primer lugar en eso, como 1917. Hay una revolución, le cortan la cabeza al zar, no sé si se la cortan o le pegan un tiro, me olvidé. Los detalles no son importantes en esta historia, claramente. Es decir, como voy a hablar con una ligereza intelectual que jamás me permitiría... Los historiadores de la revolución de 1917, expertosellón@gmail.com, hay mucha gente que dice que ni siquiera fue una revolución, entonces pues ahí se pueden pelear los que quieran. Sí, que nos manden un DM por... Si no fue una revolución, Instagram. entonces ¿qué fue? ¿Una junta comunal? ¿Eso qué fue? Sí. Pues no sé, mira, hay gente que dice que una revolución tiene que ser específicamente liderada por el pueblo y por las clases trabajadoras, y que en el caso de la revolución de 1917 no necesariamente fue tan así, sino que fueron mucho más las élites que participaron del derrocamiento del zar. Entonces, pues que si nos ponemos como muy precisos en la definición de revolución, que tal vez se queda por fuera, pero pues... Esa pelea no la voy a dar. ¿No? Y también es como que la Revolución Francesa no fue una revolución, tipo, la hicieron los burgueses. Todas las revoluciones, ok, esto es importante, todas las revoluciones las hacen los burgueses. Todas las estéticas insurgentes... Todas las estéticas insurgentes nacen de la aristocracia, tipo... Si usted es un burgués y no está de acuerdo con estas afirmaciones, expertosdesillón@gmail.com. Ay, chicos, perdón, si les llegan un mail, lo siento mucho. No, nosotros solamente nos llegan correos realmente enojados cuando decimos cosas incorrectas sobre Pokémon. Eso es realmente el único momento. Esa es la fanaticada más apasionada. Es verdaderamente la historiografía más polémica en la historia de este podcast, entonces no pasa nada. Estamos en la revolución del 17. Estamos en la revolución del 17. Creo que también, o sea, algo que me parece interesante es que es como todos los grandes proyectos de nación, la revolución rusa de 1917 implica no solamente generar una nación a partir de como nuevos parámetros de cómo se tiene que ver el cuerpo básico de la sociedad, sino también en qué tipo de mitología lo apoya. Que es algo que también nos pasa en Latinoamérica en el siglo XIX. O sea, como los grandes debates latinoamericanos del siglo XIX fueron como, está bien, este es nuestro proyecto de nación, nos independizamos, ahora nos tenemos que independizar estéticamente. Y de esa forma, la revolución de 1917 lo que lleva es a obligar a la gente a generar nuevas estéticas porque
Es decir, me parece que es muy básico, como un proyecto nuevo de nación no se puede sostener con las formas anteriores de la lengua, de la poesía, del arte, de la arquitectura, etcétera, etcétera. Sí. No sé, como si me voy incluso más atrás, tipo, el Quijote y la Divina Comedia son eso para como los estados nacientes de Europa. Y en ese sentido, bueno, como 1917 se instala una nación, ¿cómo se tienen que ver las cosas en esta nación? Y empiezan a surgir formas de vanguardia que me parecen súper interesantes, del lado como de la teoría crítica está el formalismo ruso, que viene acompañado del futurismo, una serie de poetas como Mayakovsky, que a mí me gusta mucho, y empieza a surgir esto, el prolecult. Hal Foster tiene un libro, como Hal Foster, profesor en Princeton, tiene un libro muy interesante al respecto, que se llama El retorno de lo real, y que justamente recopila diferentes tipos de vanguardias estéticas que surgen con esta nueva forma de configuración de lo nacional. Y devolviéndonos al prolecult, o sea, para como descomponer esa palabra, es como la idea de el culto del pueblo, ¿no? La cultura del proletariado. Cultura, ok. Y que también me parece que es interesante porque como va muy en contra de una idea básica sobre la cual se sesga el modernismo, que es que tipo al arte accedemos los burgueses. Es decir, como es el arte para todos. Tengo un disco que les quiero mostrar. Esta es una banda que yo encontré como... ¿Viste cuando vas a una librería y agarrás cualquier cosa y decís como, este libro parece bueno? Más o menos la misma lógica, pero yendo a una tienda de discos. Se llama Bram Tchaikovsky. Brahms y Tchaikovsky son como dos grandes compositores del siglo XIX, Tchaikovsky más del siglo XX, y tienen tipo esto. O sea, los chicos son como tres chabones blancos parecen tipo de Pensilvania, podrían ser del sur de Inglaterra, pero tienen esto que me parece maravilloso, que es justamente eso, como la estética soviética tiene, por un lado como la cosa brutalista, que emplea como cierta militarización de todo, y por otro lado como las figuras geométricas, el centro siempre es el trabajador como punto de fuga, a donde está viendo como siempre hacia un horizonte socialista. Pero esto es como una de las herencias de muchos otros tipos de herencias que hay. Que para describirlo nomás, solamente para describirlo para el público, Julián nos está mostrando un vinilo que si lo quieren buscar, Bram Tchaikovsky, y es como este hombre militar mirando hacia el horizonte, unos colores súper fuertes y como muy estencilado, con un cohete, un misil, parece un cohete, ¿cierto? Un cohete saliendo al futuro y una bandera que es como se ve como pseudo-soviética, muy claramente en esa estética. Pero también claramente como son tres pelagatos que están haciendo un álbum y quieren que se vea así. Que además, si los ves, como reparecen cualquiera de las personas con las que cursamos tipo Matemática 101 en la universidad, como son unos nerds. Nada en contra de los nerds. Todo a favor de los nerds, como fiel miembro de aquel grupo social humano. Bueno, de todos modos, sí, un poco eso. Como que en sus orígenes sí creo que la estética socialista tenía como ese impulso por generar otro tipo de nación, y a partir de eso como que fue generando diferentes corrientes estéticas. El prolecult es una que me gusta mucho, que además como es muy básica, en general es como blanco, negro y rojo, y a veces tipo amarillo, un par de colores detonados, palabras ilegibles en cirílico. Algunas son más legibles que otras. ¿Pero ilegibles por estar en cirílico o porque de verdad son ilegibles? Cirílico siendo el alfabeto ruso. Algunas son realmente difíciles de leer. Por ejemplo, Mayakovsky, este poeta que yo les nombraba, tiene lo que se llama la poesía autotélica. Y la idea detrás de la poesía autotélica es que no hay que escribir poesía como la escribían como los grandes poetas, tipo Pushkin ya fue. Y en lugar de eso hay que construir simplemente cosas que funcionen muy bien en términos auditivos. Es decir, el poema tiene que funcionar porque se escucha lindo, casi como una canción de Ariana Grande, que no tiene sentido. Es como, ¿de qué estás hablando, Ariana? Pero cuando lo escuchás te gusta y te engancha, y eso se supone que, según una de estas corrientes, es suficiente para generar productos de arte hermoso, que también es un presupuesto bastante modernista, ¿no? Pero bueno, eso pasó en 1917. Después de eso hay como una serie de otras cosas que se pueden considerar cuando se hablan de estéticas soviéticas. Claro que, o sea, es un periodo de tiempo muy vasto, que pues no sé si lo extenderías como a la Rusia de hoy, que pues es la Rusia post-Unión Soviética, pero que igual tiene como unos ideales que
que se sostienen más allá de la caída de la Unión Soviética. ¿Lo extenderías más allá de la Unión Soviética? Sí, yo creo que sí. Y yo creo que sí porque cuando hablo de estética soviética justamente hablo de eso, de como una herencia artística más que un momento en la historia al cual volver. Y por hablar de cómo si la estética soviética en ese momento, pues empezando en la revolución y en los años posteriores, es decir, en dónde se estaba viviendo dónde se consumían esos productos, porque pues sí, los afiches y propagandísticos de eso, y supongo que también en el cine un poco, pero ¿cuáles serían como los medios donde la mayoría de la gente iría a ver esos productos? Por supuesto, sí, la propaganda soviética era algo que estaba en las calles y que es accesible. También como el cine en ese momento estaba estaban haciendo al mismo tiempo que estaba en un momento de expansión. Las películas de Sergei Eisenstein me parece bastante. Si alguno vio El acorazado Potemkin, esa es una de esas películas que se veía y que se ve. Y que me parece que también, justamente sigue una lógica del pueblo, en la cual las cosas tienen que ser accesibles antes que reservadas para una determinada clase. Es cierto, sin embargo, que por ejemplo Mayakovsky, Shklovsky, todos los formalistas rusos eran como pibitos universitarios. No sé si alguno alguna vez trabajó en una fábrica, no creo. No, pero es que hay como dos cosas que me parecen muy interesantes y es claramente esta separación que existía entre, o al menos parece existir entre estos artistas y la realidad que pretendían representar y todas las presiones que vienen de ahí. Una es este culto del trabajador, claro, y diseñado, o sea, los productores de estas imágenes no eran personas que estaban, como vos decís, en la fábrica, ¿sí? O sea, simplemente estaban encargados con reproducir una estética que como apelara a esa población, a esa audiencia. Y a mí, lo que yo conozco de como esta tradición de afiches soviéticos, sobre todo, viene en el momento de la expansión de la Unión Soviética, donde ya con Stalin la Unión tiene que hacer las paces un poquito con su multiculturalismo. Totalmente. Y es que tenés estos afiches donde hay mongoles, donde hay kazajos, donde hay, pues digamos, como el ruso que uno tiene en la cabeza, este tipo blanco y verde, como pálido, donde tenés como, y además salís del cirílico, como salís del ruso formal y tenés al menos 5 o 4 formas de escritura en el mismo afiche, que ya apela a una audiencia muchísimo más internacional y se empieza como a globalizar esta estética. Totalmente. De hecho, como no sé si alguno vio en internet, como está lleno de estos afiches que se generaron cuando Mao sube al poder y Stalin ya está como establecido, que es como, parece una historia de amor erótica y gay entre como un trabajador ruso y un trabajador chino, y es como, o sea, no sé, quizás como me estoy yendo como una interpretación que abarca mi propia afinidad estética, pero algunas tienen como una carga homoerótica. No, pero sí, porque muestran como un trabajador muy ruso y uno muy chino, primero trabajando juntos, luego en el campo y luego como con una pareja de niños biculturales. Así que, o sea, como que en montaje muy... Esos que suenan como el sueño de una pareja. Sí, exactamente. Y que ahora están en Twitter. Sí, que en un montaje muy eisensteiniano uno ve esas imágenes en secuencia y es como que pues se casaron y empezaron una granja con sus hijos. Obvio. Y viven en Oregon. Seguro. No, pero es cierto eso que dice, de lo que decís, Sebas, que es como, eso es un proyecto... También, por supuesto, como eso ya se pliega a una ideología stalinista, donde el socialismo es para exportación en lugar de solamente para el propio pueblo, que es complicada, por supuesto, pero que a todas luces como es hermoso, como estéticamente se ve muy lindo, y además como, y quizás esto es como a lo que quería llegar, como apela a una posibilidad de que otro mundo es posible, sí. y al cual me parece que es importante volver en momentos como tan desesperanzados como este. Por supuesto, en la Unión Soviética como fue en ciertos momentos, sobre todo hacia el final, como un proyecto fascista, pero en sus principios no. Y un poco a mí me gusta eso, como cualquier proyecto utópico es interesante. Claro, porque está ahí la pregunta de cómo definimos esa utopía y cuáles son como los ideales que ponemos allá. Y a mí siempre me parece interesante que cuando pienso en la estética soviética, para mí muy cerca está los afiches del periodo de guerra de Europa y de Estados Unidos, que es como un momento en los que esos ideales se encuentran, porque creo que intentando encontrar esos paralelos, creo que como lo que está en el centro
pues esa reverencia hacia el trabajador se encuentra un análogo muy fácil en como la reverencia al militar. Claro. Y como el militar de tiempo de guerra, que era como que hasta hace 6 meses era zapatero y ahora es paracaidista. Como que encuentra un lugar muy parecido en esa como estética de guerra. Y no sé si los países hicieron algo por diferenciarse ahí, porque a mi lectura se ven muy intercambiables fuera de que esté en cirílico, ¿no? Pero me pregunto si como que los países entre ellos hacían algo por diferenciar esas estéticas en tiempos de guerra. Marx diría, o sea, voy a ir a la fuente, ¿eh? Ajá. Hay una lectura marxista clásica que dice que el problema de la guerra es que lo que pasa en la guerra es que en lugar de el proletariado unirse en contra del enemigo común, que es la burguesía y la oligarquía, el proletariado pelea entre sí por causas que no le pertenecen. Eso es cierto. Y eso es una gran contradicción del imperialismo soviético. Ahora bien, es cierto que al mismo tiempo el militar era como parte del ejército de reserva base. El ejército de reserva también es como otro concepto marxista por el cual como el capitalismo genera un ejército de desempleados para poder seguir sosteniendo su propio poder. Es decir, en base a que hay como una masa de gente que quiere tu laburo, sí. Vos no podés, trabajo, vos no podés pedir un aumento o una mejor condición salarial, etcétera, etcétera. Lo sabemos. Pero el ejército de reserva también funcionaba en términos militares. Es decir, es tipo, Stalin mandaba milicias al muere durante la Segunda Guerra Mundial de forma sistemática. No, pues desde los tiempos de Napoleón la estrategia rusa siempre ha sido mandar gente a que se muera hasta que a tu enemigo se le acabe la gente y vos al tener mucha más gente ganás. Eso o apostar por el invierno. Sí, como el invierno y la gente, esas dos cosas como que no son grandes mentes estratégicas militares las que se inventaron eso. Digamos que simplemente Stalin y sus predecesores se encontraron un paquete de chitos y lo aplicaron. Que no son como China y Rusia los dos países que más pérdida humana tuvieron durante la Segunda Guerra Mundial. Creo que sí. Murieron como 10 millones de rusos. Que es tipo casi el doble de la cantidad de judíos que murieron. Sí. Por supuesto en condiciones diferentes. Pero sí, es interesante eso, como la estética de la guerra es muy similar a la estética del trabajo. Y en ese sentido como, y ya como voy a hablar de lo que se me ocurra porque siento que me están dando espacio, lo cual es peligroso. Pero la industria militar es una gran industria del mundo moderno. Es decir, Estados Unidos un poco sostiene su supremacía económica porque tiene una de las milicias más grandes del mundo, si no la más grande. Pues no, la más grande es la China, pero pues... Potato. Otros comunistas, los chinos. Yo quería como poner sobre la mesa un poquito el tema del fin de la historia. Sencillamente como que... Y no sé cómo frasear la pregunta, quisiera hacerlo de alguna manera elegante. De pronto ustedes me pueden ayudar ahí, pero recuerdo como... Pues sí, que habíamos hablado un poquito como de esta idea occidental del fin de la historia, de que con el neoliberalismo lo habíamos encontrado... y que no recuerdo exactamente cómo era la entrada desde la estética soviética a ese lugar, pero me parece interesante, no sé. Voy a hacer un paralelismo raro. En el siglo XIX hay una corriente pictórica que a mí me gusta mucho, y esta es como un gusto súper burgués en realidad, que son los pre-rafaelitas, que lo que dicen es como el último gran momento de la pintura sucedió justo antes de Rafael, entonces hay que pintar con ese estilo. Ahora, teniendo eso como base, básicamente lo que pasa es que en 1989 es que cae el muro de Berlín, se disuelve la Unión Soviética y Fukuyama escribe este libro que es muy interesante, que se llama como The End of History. Y el fin de la historia como tiene muchas interpretaciones, pero a mí una que me gusta y que se puede leer en la teoría de Mark Fisher, que es un gran como teórico crítico que se suicidó hace unos años, es que en realidad el fin de la historia es el principio de lo que él llama el realismo capitalista. Antes de la interpretación, como el fin de la historia, corríjanme porque yo
no soy candidato a doctorado. Que el fin Yo de la tampoco historia- todavía. No, yo tampoco, sí, tranquilo. Bueno. Excelente, estoy en la compañía correcta. Que el fin de la historia trata un poco de cómo, que claro, al caer la Unión Soviética y al caer este gran oponente pues del neoliberalismo y de como el capitalismo y del mundo occidental, este autor dice como que ya se acabó la historia porque la historia es esta secuencia de sistemas políticos y económicos en busca de como el último, ¿sí? De que como que hay un punto final en la historia. Entonces que La caída del muro de Berlín, es el triunfo de la democracia liberal. Exactamente, que en el Claro. mundo. O sea, es el knockout de la exacto, historia entonces para que al haber, Fukuyama. y esto lo dice como justo después, es como que, como cuando uno siempre cree que está al final de algo, como que ya las cosas no van a volver a cambiar, que eso es un fenómeno muy humano de que siempre creemos que estamos, como que las cosas no van a cambiar más a partir de este punto, y pues que, pero es una teoría bien interesante porque si hay un pensamiento ahí de cómo de cómo creemos pues de que hemos llegado a este punto final y que creo que también, por ejemplo, pues ha sido muy sorprendente para ciertos académicos como el retorno del autoritarismo y del fascismo y de la extrema derecha en Europa y en Latinoamérica y en Estados Unidos y en todos los lados del mundo, porque supuestamente había ganado la democracia liberal. Pero entonces, ¿qué dice Mark Fisher sobre eso? ¿Puedo como retomar Sí, una porque cosa antes? yo realmente no sé de qué estoy hablando. No, yo tampoco. O sea, solamente son mis obsesiones. Bueno, el fin de la historia también es un concepto, o sea, en cierta forma marxista. La concepción, yo voy a hablar desde la tradición, que es como lo que más conozco. La tradición marxista dice que la historia se mueve hegelianamente por la dialéctica materialista, es decir, la lucha de clases, y que eventualmente la forma económica, es decir, la estructura de las sociedades, va a dirigirse hacia el futuro, es decir, el capitalismo va a generar su propia destrucción y vamos a llegar hacia un futuro socialista. Esa es como una visión muy mesiánica que tiene Marx sobre la historia y que no estoy segura de si en algún momento la corrige, pero que un poco es la canónica. Entonces el fin de la historia, según Marx, es el socialismo. El futuro comunista, proletarios del mundo unidos, y en ese sentido proletarios del mundo me parece que es como la idea clave, es decir, un proyecto global. El fin de Fukuyama lo que dice es que el fin de la historia no es el comunismo, sino, como dijo Sebas, como la victoria de la democracia liberal. Lo que dice Fisher es que eso que estaba señalando Fukuyama no es tanto que hemos llegado al fin de, como que después de esto no pasa nada, después de que se cae el muro de Berlín, la historia no sigue moviéndose, sino que el realismo capitalista tiene que ver con las posibilidades de imaginar otro tipo de futuros. Es decir, según Fisher, a partir de cierto momento, nosotros como entidades en el neoliberalismo no podemos pensar por afuera del neoliberalismo mismo. Básicamente es como un derrotero neoliberal. Y Fisher es comunista, como Fisher es un marxista de pura cepa, pero dice como, che chicos, de acá no se avanza. No existe la posibilidad de pensar futuros diferentes. Que es a todas luces, o sea, una teoría que tiene mucho sentido, porque también coincide con el momento en el que se disuelve la contracultura. Fisher lee a Kurt Cobain, si no me equivoco, como el último gran ídolo contracultural, y con el suicidio de Kurt Cobain también se confirma esa imposibilidad de rebelarse contra el sistema. Pero esta idea de la contracultura igual hay que como cuestionarlo un poquito o interrogarlo un poquito desde Occidente. También se ha leído estos movimientos como de los años 60 y 70 y de ahí para adelante como algo verdaderamente disruptor, pero digamos como unas lecturas más actuales o más contemporáneas del tema simplemente como que lo pintan como una variación no muy emancipatoria y no muy disruptiva de la cultura. Y hablamos de lo que, pues estoy seguro que Julián, vos nos puedes decir, lo sabes mejor que yo, como esta idea de la ideología californiana. Uf. Todo lo que viene con eso. Entonces, antes de digamos, como seguir martillando esta idea del fin de la historia, me gustaría que nos detuviéramos y que nos contaras un poquito de qué tan verdaderamente contracultural era esa contracultura. Siempre heredamos de la contracultura lo que le conviene a la historia. Con lo cual, a ver, según como definiciones más clásicas, la contracultura es como esto que sucede
cuando después de la Segunda Guerra Mundial hay un corte con la cultura hegemónica y hay una serie de generaciones de jóvenes que a través de diferentes artefactos se permiten pensar formas alternativas, utópicas de vivir en comunidad. Esto puede ser como los hippies tomando LSD y mudándose a comunas en el medio del campo. Pueden ser los beatniks, tipo, consumiendo heroína. No sé si consumían heroína en realidad, no consumían heroína. Creo que sí. ¿Sí? ¿No es tipo Benzedrina? Siento que es algo más chic. Si alguien tiene una precisión farmacológica sobre el tipo de sustancias que consumían los beatniks, expertos de sillón, @gmail.com. Mi precisión llega hasta que se ponían boinas, pero sobre psicoactivos no sé tanto. Las boinas es una droga que está verdaderamente destruyendo a la juventud. Sí. Es realmente preocupante, pero de este lado creo que hay que legalizar a las boinas y dejar de aprisionar a los traficantes de boinas porque no se lo merecen. De todas formas, los beatniks yéndose como a recorrer el mundo y después como más adelante como cierta generación más del ahogo y del desgano a la que pertenece Kurt Cobain y que son como ya adictos a la heroína, se mueren de SIDA y de HIV, el HIV causa el SIDA y ellos se mueren. Y como que con eso se clausura, si me pongo como muy generalista y hay como un poco 3 corrientes diferentes de contracultura con la contracultura más heroinómana, se empiezan a clausurar las formas de imaginar utopías diferentes a los mundos que nos presenta o a las utopías que nos presenta el capitalismo, porque el capitalismo en última instancia también es una utopía fallida, horrenda y cruel, pero es una utopía, en fin. Y a lo que iba Sebas es que también existe algo que se llama la ideología californiana, que tiene más que ver con esta primera corriente de contracultura lisérgica, tipo gente joven haciendo LSD y pensando cosas re locas, y que fundó los principios de la cibernética. Y uno podría argumentar que si fundó los principios de la cibernética y fundó Silicon Valley, tan contracultural no era. Eran como medio una manga de individualistas diciendo como, yo voy a hacer la mía, voy a comer azaí, voy a tomar mate, y al final reno. Steve Jobs yendo a templos Hare Krishnas y siendo vegano, finalmente fundó una de las compañías más importantes del siglo XXI. Con lo cual, una pregunta que no sé si tiene respuesta porque como es difícil desentrañar hasta qué punto esas son las formas de la contracultura que la historia conserva, esas son las formas de la contracultura que existían y punto. ¿Qué contracultural era realmente la contracultura? No hay mucho en respuesta. Me parece que es algo difícil de terminar de desentrañar. No, y que me parece interesante como esta idea de que esas contraculturas después son lo que queremos que sean un poco y que el sistema como que las redefine un poquito. Porque sí, uno puede ver ambas lecturas de como de que lo es y de que no lo es, y creo que también cumplen con propósitos, porque decir que no lo fue, pues refuerza mucho el sistema y refuerza mucho que esta es la única manera de hacer las cosas y que realmente como que esa búsqueda de iluminación, uno incluso la puede enrollar un poquito en la búsqueda de como del enaltecimiento del individuo, pues de como de mejorar el espíritu individual, pero que en últimas es una búsqueda individual como empacada en capitalismo y en individualismo americano, y que por el otro lado uno puede decir, no, sí es genuino, y como hablar de una contracultura moderna que en sus ideales como que ve esos ejemplos de contracultura anterior pues como un modelo a seguir. ¿Todavía se habla de contracultura o sí hemos sido derrotados? Alejandro, el capitalismo hiperrealista. ¿Se acabó? Ya, se acabó. Sí, perdimos. Knockout. Mal. Como la batalla está perdida. Pues yo siento eso un poquito mucho recientemente, que es como que veo cualquier acto que se presenta como contracultural y luego es como, uy, pero estamos en Instagram. Ahora, okay. Eso es una cosa que me gustaría que exploráramos, y es este afán por buscar alternativas que se presenten como puras. Y si algo creo que nos está dejando un poquito esta discusión es que, como siempre, hay un grado de contaminación y de incoherencia en todas las alternativas. O sea, pues para no ir más lejos, pues todos sabemos qué pasó con la Unión Soviética. Eso no era un paraíso.
Stalin pues propiamente no era un amante de los derechos y de las libertades. Exacto, en uno de nuestros episodios, Santiago Rivas, que decía si Eisenstein le hubiera parecido hoy en día que el collage era tan liberador cuando se usó como se usó en las películas soviéticas. Y ahora que pues hablando como sobre la contracultura y cosas así, también están claras las tensiones. O sea, pues sabemos que este tema del individualismo californiano pues es posible gracias a unas inversiones enormes de parte del Estado para desarrollar una frontera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues que el individuo no está tan libre ni tan solo, pero hay una compulsión que yo siento hoy en día cuando hablamos de alternativas y es que esta vaina tiene que ser absolutamente impoluta. O sea, que cualquier cosa que nos presenten no puede tener ningún punto ciego moral porque se deshace. Y me gustaría que exploráramos un poquito eso, como por qué a la larga estamos buscando algo que sea más moral que eficiente o que efectivo, por decirlo así, de una forma muy cruda. Que es algo muy trosco, ¿no? Como troscos como les decimos a los trotskistas en Argentina un poco despectivamente. ¿Qué son los trotskitos? Los trotskitos son los seguidores de Trotsky, que el problema es, vos no podés fundar un partido trotskista sin que si son 10 personas, 5 quieran fundar las variantes de ese partido trotskista, porque todos están demasiado como comprometidos con sus propias ideas. Es un equipo de fútbol en el que verdaderamente todo el mundo quiere tener otro equipo de fútbol. Ok, es un equipo de impro, ya entendí. Yo me lo traduzco yo solito. También, Sebas, me parece que tiene que ver un poco con, no sé si tanto una pureza, pero sí hay un momento donde es muy obvio que los afanes como más comprometidos son cooptados por el sistema, como el momento en el que H&M o Benetton, vamos a un ejemplo como más cercano al fin de la historia, Benetton coopta las luchas de el HIV por un lado y de los derechos civiles por el otro para hacer estos afiches con homosexuales hermosos y gente de todos los colores, como hay algo que estamos... Toda hermosa. No hay nadie feo en Benetton. O sea, blessed, amo a la gente hermosa, con lo cual tipo no hay problema, pero es un problema porque terminan estetizando y de esa forma banalizando las luchas contrahegemónicas. Un ejemplo que me interesa bastante es cómo la CIA, o sea, acá yo me voy a poner full paranoica, pero cómo la CIA en algún momento de los años 80 o 70, no me acuerdo muy bien ahora, empezó a financiar corrientes de arte. ¿Por qué? Porque se entendieron que si uno financiaba a aquellos artistas que generasen arte moderno, pero alejado de los compromisos sociales, solamente iban a ganar. Y financiaron a gente que tipo no lo pensarías, pero como por un lado, claro, Pollock y Rothko, que es como arte lindo pero medio vacío, pero por otro lado financiaron a gente como James Baldwin, como gran escritor homosexual y negro, a Gabriel García Márquez, que es, sí, Gabo, a quien amamos, transó con el sistema. Se tomaba fotos con Pidel, pero le recibía la plata a la CIA. Ese man sí sacó plata de donde pudo. Eso es, señoras y señores, un verdadero emprendedor. Sí, claro. Y fundó el Boom Latino. O sea, como si la CIA me quiere financiar mi próxima novela, yo no le voy a decir que no. Evidentemente Alejandro y yo no somos los únicos buscando patrocinio a través de este podcast. Si la CIA quiere patrocinar a Julia o expertos de sillón, no, pues no vamos a decirles que no. Pues volvemos a la historia de mentes y corazones. ¿Cómo? O sea, pues volvemos como el gran adagio de la Guerra Fría, de que en un momento los americanos se dieron cuenta que la forma de ganar esto era mentes y corazones, hearts and minds. Hay que ganarse el compromiso, pues, digamos, mucho más emocional de la gente. No importa si creen o no en el sistema, si creen en sus símbolos, con eso tenemos media pelea ganada. Que es una forma de la contrainsurgencia muy clásica. Es decir, si vos como conocés a la gente que labura en contraterrorismo de la ONU y de todas esas cosas, como todas esas organizaciones un poco dudosas, es gente que conoce al pie de la letra cómo funcionan las culturas que quieren como erradicar o apaciguar. Es como el contrarrevolucionario lo que hace es escribir manuales de cómo funciona la revolución y a partir de eso como genera tácticas de desbaratamiento. Y me parece que financiar a Gabo no es como un hecho menor. También fundaron tipo el Paris Review, que es una revista literaria gigantesca, como la CIA tiene un proyecto cultural.
y su proyecto cultural es como agarrar el enemigo y desbaratarlo. Full paranoia, pero es cierto. Pero entonces, ¿cómo, o sea, es decir, cómo se desbarata desde esos artistas? Como financiando a los artistas que, pues como decías, como Rothko y como, pues, que su arte es un poquito sin dientes. Pero digamos, luego están estos otros artistas que sí tienen dientes, tienen ideas, tienen filosofías. Entonces, ¿por qué la CIA sigue o financia en un momento a esas personas? Sí, a la larga, pues yo pondría la pregunta en términos de sí o no. El objetivo aquí es simplemente, por decirlo así, contaminar las alternativas. O sea, que el hecho de financiar desvaloriza esos ideales de por sí. Como que ya el hecho de que haya dinero de la CIA ahí ya es como que está contaminado el abrevadero, pues. Yo creo que no los desvaloriza. Creo que la escritura de Gabo y la escritura de James Baldwin son los dos como claramente de ánimos, si no insurgentes, contraculturales, sino contraculturales, radicales, rebeldes, lo que quieras. Sobre todo Gabo. Sí, cuando menos humanistas, cuando menos. Cuando menos humanistas y al mismo tiempo como... Y esa es otra pregunta, como, ¿la CIA es tonta o nosotros somos tontos? O es que ellos están jugando ajedrez en 8 dimensiones y nosotros no hemos captado. Como, quizás ellos, o quizás tipo 100 años de soledad iba a ser un libro mucho más radical de lo que fue, no sabemos. Ya estamos entrando... Hay una historia de que hay 600 páginas perdidas de 100 años de soledad que nunca se publicaron. Hay otros 4 testamentos que no entraron a 100 años Joder, de soledad. eso sí que no lo sabía. Todo esto es mentira. No, mentiras. Aquí, así empiezan los chismes. Esto es absolutamente digan que lo es simplemente para como generar más mitología. Sí. Hay un segundo volumen de 100 años de soledad donde Macondo se vuelve una utopía socialista y los Buendía liberan el camino hacia el futuro. Utopía socialista que llega al acueducto. Es que no hay que montarse, ¿cómo es que no hay que ir a buscar un gitano para que le dé hielo a uno, sino que simplemente uno abre la nevera y ahí está el hielo? Qué aburrido habría sido ese libro. Eso sería suficientemente utópico. Qué mole, ¿no? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordó aquel día en que abrió su nevera y encontró hielo. Pero sí, una pregunta que queda es como estos proyectos son radicales a pesar de cierto ánimo contrainsurgente o porque también existe el problema de que a partir de cierto momento el sistema se dio cuenta de que se beneficia de tener voces antisistema adentro, como acogidos adentro. Un poco por esta idea de como comprender cómo funciona el, entre comillas, enemigo, que también son todas metáforas como muy militares, pero que en última instancia funcionan. Pues sí, se habla de la guerra cultural. Claro, exactamente, la batalla cultural. ¿La perdimos? No sé. Es cierto que no hay contracultura hoy. Es cierto que incluso con las mejores de las intenciones, los más grandes artistas son cooptados por ánimas de comercio. Que no está mal, pero depende cómo, o sea, liso, no sé, como piensa en esas cosas que vemos como radicales, inmediatamente son fagocitados por el sistema. Como que llegamos a un punto del capitalismo donde todas las cosas funcionan a favor de y no en contra, que es algo que quizás no pasaba en los 60 y quizás no pasaba en los 80. ¿Y eso o sea, eso tiene que ver con desregulación de mercados o cuál es el gran cambio que ocurre en los 60, 70 que nos impide hacer eso? Creo que el cambio pasa en los 90, que es como cuando cae la Unión Soviética. Y el triunfo es total. Cuando hablamos de Lou Reed o de Bob Dylan, como toda esa gente, no sé, estaba en contra del sistema y al sistema no necesariamente le gustaba que existiera el rock and roll. Pero Bob Dylan levanta la guitarra eléctrica y todo se va a la mierda. Todo se va a la mierda. Hace poco volví a ver la peli de Bob Dylan y hay un momento muy lindo en la cual está como, ¿cómo se llama? I'm Not There, creo. Que hay un momento donde él está como en el camerino, tipo fumando porro y hablando con gente, y hay un periodista que está como pasando sus notas y dice algo parecido, dice como Bob Dylan hace esto, todo se va a la mierda, Bob Dylan canta como sobre la revolución o sobre como cosas que están cagadísimas en el sistema, pero los adolescentes están ahí para divertirse. Sí. Que también va como con cierta
cierta idea del individualismo. Pues que uno compró la boleta para Bob Dylan en Ticketmaster. Es como la idea. Iba a tocar acá en Nueva York el 19 de junio y salían tipo $200 las entradas. Cuando hablamos un poquito de este tema de los artistas hoy en día, volvemos un poquito a la cuestión del espectáculo. Y es que estas alternativas siempre estuvieron como hechas espectáculo y siempre buscaron estos lenguajes como su gran forma de difusión. O sea, el cine fue verdaderamente, el cine y el teatro fueron en la Rusia revolucionaria los grandes medios dentro de los cuales, bueno, y el cine, el teatro y pues, la literatura no tanto, pero el punto es que todo esto se hizo sí a través del entretenimiento. Y siempre se ha hecho a través del entretenimiento. Pero aquí vuelve un poquito, o sea, no sé entonces qué es lo que hace que en este momento el hecho de que todas estas alternativas y todas estas cosas o estos actos como contestatarios estén asimilados dentro del entretenimiento, que nos hace en este momento concluir que no hay alternativas porque todo, como decía Julia, se fagocita por el sistema, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso en un sentido no ha cambiado. Y siempre ha estado el poder detrás, o sea, pues ¿quiénes pagaron los afiches soviéticos hermosos? Pues la oficina de propaganda, que no era propiamente, que no quería alternativas, o sea, pues que ya simplemente estaba vendiendo la suya. No termino de entender tu argumento. A lo que voy es que hoy decimos que parte de la razón por la cual no hay alternativas o que los artistas o el arte no tiene un poder transformador tan grande es porque ya está cooptado por el sistema y por hambre comercial, sí, o lo que sea. Pero, digamos, esta gran estética de las alternativas, si se quiere, cuando hablamos de estéticas soviéticas, también o sea, también eran del poder. Claro, sí, no, totalmente. Eso desde ya. Varias cosas. Una, como, esa es otra pregunta, que es la relación entre estructura y superestructura, que es como, se supone que el arte, la literatura, etcétera, etcétera, es parte de la superestructura, es decir, como todo lo que es periférico a lo más importante, que es el sistema de producción, y que en tanto y en cuanto el sistema de producción sea capitalista, la superestructura también lo va a hacer. Pero por otro lado, creo que lo interesante de la Unión Soviética es que estaban generando una superestructura que acompañara a cambios radicales. Es decir, estaban como dándose el permiso de imaginar otro tipo de futuro, y que es algo que hoy en día, o sea, sueno como un viejo comunista, pero que hoy en día se perdió, porque todas las formas que imaginamos del futuro están enmarcadas dentro de la democracia liberal. Black Lives Matter, que es como la última gran revuelta de la juventud, entre comillas, contracultural, inmediatamente fue cooptado por las grandes empresas. Es decir, si Black Lives Matter funcionara, no podría, o sea, como no habría forma de que estas empresas gigantescas, de que McDonald's diga que les importa como la justicia racial, porque la justicia racial está ligada a la justicia económica. En la Unión Soviética, si se busca una justicia económica, necesariamente se está buscando lo diferente, y algo que no existía como en la Rusia zarista. Por supuesto, es un argumento que está lleno de contradicciones, pero que me parece que es como lo interesante de la Unión Soviética no es la carencia de contradicciones, sino la posibilidad de imaginar algo diferente a pesar de esas contradicciones. Es decir, como, sí, claro, como nosotros somos financiados por instituciones gigantescas, por empresas, por nuestros padres burgueses, lo que sea, y a pesar de eso, o por lo menos yo como me gusta concebir como mi producción académica y literaria es, y a pesar de eso, ¿qué? Como hacia dónde vamos, o qué es lo que estamos buscando. Quizás es una estupidez, quizás en realidad lo que hay que hacer es como producir cosas hermosas con gente hermosa y ya. Volverse el afiche. Trabajar para Benetton. A mí me queda la pregunta, es como, bueno, o sea, si estamos en todo esto, ¿qué tomaría en términos históricos o en términos sociopolíticos para que pudiesen haber como una contracultura eficiente? Sería como el completo, o sea, lo que... ¿Cuánto tiempo tenemos? Sí, más o menos, es decir, como que lo que tomaría realmente es como el abandono completo del capitalismo, o hay como una respuesta más sencilla a como la imposibilidad de que lo que decías, las compañías inmediatamente se monten sobre todas las corrientes estéticas y como que hagan suyos a los artistas y todo esto. O sea, ¿qué tomaría? Quizás la amenaza de la especie. Pero esa ya la tenemos y tampoco ha hecho mucho.
Pues que se haga efectiva la amenaza, entonces. Claro, como una o dos tragedias, no Sí, sé. no es suficiente cambio climático y pandemia. Claramente necesitamos algo más. Espérese nomás a la recesión económica que le siga la pandemia y de pronto ahí tenemos la trifecta. Sí, cuando Manhattan esté bajo agua, quizás ahí... Bueno, no sé, yo fui muy fan de Bernie Sanders a pesar de que tengo como una cantidad de críticas para hacerle. Y algo que está haciendo como su, entre comillas, partido o su subdivisión del partido es como... El ala progresista del Partido del Partido Democrático en Estados Unidos, sí. Claro, que están como pidiendo justicia climática que venga acomodada con justicia económica. Si ven la propaganda, es soviética. O sea, tienen las mismas geometrías. Lo único que tiene diferente son que usan otros colores. En vez del rojo, usan el verde. Quizás es eso. Quizás es por ahí. Me encantaría que fuera por ahí. ¿Cómo se sienten todas estas estéticas en América Latina? Porque América Latina también tiene como su gran momento de producción de alternativas y pues bueno, también con los resultados conocidos, digamos, pues estuvo, o sea, pues todavía tenemos lo que quede de la Revolución Cubana que si bien es una absoluta tragedia hoy en día, en su momento fue como la gran esperanza de autonomía en la región y después le vino la Revolución Sandinista y hubo este gran momento en el que América Latina pues se enamoró un poquito de esas estéticas y las empezó a abrazar y quería saber qué de eso queda con nosotros y todavía está con nosotros y qué tanto de lo que era, por decirlo así, estrictamente soviético llegó, porque yo sé que, digamos, a medida igual que se fue desarrollando la expansión o el imperialismo soviético y empezó a surgir este movimiento de países no alineados y mil otras cosas, como que sí habían estéticas que pretendían ser emancipatorias sin ser necesariamente conducentes como al modelo soviético. Yo soy argentina, con lo cual... Oh, no. No. Hablar de comunismo sin hablar de peronismo es muy difícil y hablar de peronismo es hablar de un montón de cosas que no le va a interesar a los oyentes de expertos de sillón. Creo que si hablo como en términos estéticos y a grandes rasgos, hay algo de la Revolución Cubana, no tanto la sandinista, porque esa es como hasta el día de hoy la podemos considerar un fracaso, pero... perdón a todos mis amigos nicaragüenses, pero la Revolución Cubana, por lo menos en el espectro de la literatura, que es el que yo más manejo, puso a Latinoamérica en el mapa. Es decir, el boom latinoamericano me parece que no era pensable sin la Revolución Cubana, que permitió, por un lado, alinear ideológicamente una serie de escritores, Cortázar, Gabo, Vargas Llosa, hasta que escribió La Guerra del Fin del Mundo y como otros libros liberales, entre otros, permitió alinear una serie de escritores y al mismo tiempo a obligar a los grandes centros de poder cultural alinearse, o no alinearse, prestarle atención a Latinoamérica. El boom latinoamericano yo creo que no podría haber pasado sin la Revolución Cubana, que es algo muy interesante y al mismo tiempo es como problemático de nuevo. Y profundizando un poquito en la parte del peronismo, pues sí, como por no dejar, como así, no puedes simplemente decir. Bueno, en 1942... No, básicamente lo que pasó en Argentina es que en vez de haber una fuerte impronta del socialismo, del comunismo, como lo hubo, por ejemplo, en Chile con Allende o en Cuba, ustedes tienen como un caso particular en Colombia y del cual me gustaría escuchar, de hecho. El peronismo fue como el movimiento de los trabajadores que terminó siendo exitoso y que en su última expresión terminó como reprimiendo a mansalva a cualquier forma del socialismo. Tipo, Perón fundó la AAA, que no me acuerdo qué significan las siglas, pero básicamente se encargaba de perseguir y encerrar o matar gente de izquierda. Con lo cual en Argentina, como uno podría hacer el caso de que el peronismo apaciguó de cierta forma a esos movimientos estéticos, que no fue el caso en otras partes de Latinoamérica. No sé cómo fue en Colombia, por ejemplo. ¿Cuáles son como las grandes continuidades? Porque claramente la revolución, o la no revolución, expertosseñora@gmail.com, rusa, de 1917, es un quiebre cultural en Rusia, pero hay unas continuidades, o sea, unas literarias súper importantes. ¿Cuáles son las continuidades como de la cultura rusa hoy en día
que como responden a esta búsqueda de esperanza. No sé si es una pregunta demasiado grande. ¿Solo en la cultura rusa o en el mundo? No, porque estaba leyendo este libro de Svetlana Alexievich que se llama el de Homo Sovieticus, que en inglés tiene un nombre mucho más bonito en inglés, que se llama Tiempo de Segunda Mano, como esta historia oral de los años después de la caída del muro. Y se vuelve como estos ciertas como tropos de la desesperanza que ya eran eran muy anteriores a la revolución también. Entonces no sé si simplemente es como una respuesta a tiempos desesperanzadores y como turbulentos, o hay algo eminentemente ruso. Como que ¿qué persiste? ¿Vendría a ser tu pregunta? No sé, es una gran pregunta. Yo creo que no demasiado, como que de hecho mi obsesión viene de una necesidad de encontrar algo que me permita entender que el mundo puede ser de otra manera, porque sin ese mesianismo me sentiría como muy perdida. Algunos artistas en Berlín, unos porteños haciendo unas cosas en un galpón de Almagro, no sé. Es una gran pregunta, tampoco tengo muchas respuestas. Si alguien conoce, por favor, expertosdesillon@gmail.com. Muchas gracias. Estamos buscando alternativas. Estamos buscando a alguien que nos diga que el mundo puede ser diferente. No sé, boludo, es que es re difícil, como... Pues es que está esa, o sea, creo que parte de eso es el hecho de que, pues sí, de esta idea de que si la contracultura ya no existe, entonces uno dónde lo encuentra, como que de que si todos los futuros que nos imaginamos son dentro de la democracia liberal, entonces ¿cómo podemos hablar de algo diferente en las artes dentro de eso? De hecho, hace poco leí un libro muy interesante de una profesora también de Princeton que se llama Christy Wampole, que trabaja literatura contemporánea francesa y que su diagnóstico es un poco ese, como que en los últimos 15, 20 años, sobre todo 15, las grandes corrientes de literatura contemporánea en Francia particularmente, como que todas entran como en el paraguas de eso que ella denomina el realismo degenerativo, que es como una forma de ver la realidad que es ante todo pesimista, y que se encarga de, en lugar de hacer como chistes o de jugar un poco con el tipo de realidad estéril que estamos viviendo, simplemente como que lo exagera, tipo Houellebecq. No sé si alguna vez leyeron una novela de Houellebecq, todos los personajes están deprimidos y todo el mundo es horrible y es todo como degenerado y oscuro. Son geniales. Houellebecq es muy divertido. Es como Friends. ¿Es como Friends? Tu lectura de Friends es muy diferente a la mía. Sí, la mía también es como chicos alegres en Manhattan. La falsa conciencia verdaderamente los está corrompiendo mucho, muchachos. Que yo no puedo imaginar otros mundos, Seba. No, pero no sé cuál es el punto de entrada para esta obsesión. Siempre preguntamos por el punto de entrada para alguien que le queda sonando la idea. ¿A dónde apuntarías una persona pues que quiere empezar? Supongo que empieza por empezar a ver la estética soviética para ver de qué estamos hablando, pero que después se desprende un poquito en... Siento que la obsesión es más la pregunta, ¿podemos imaginar futuros diferentes? Esa pregunta yo invito a todos los oyentes que verdaderamente no se la hagan mucho. No, porque se van a deprimir un montón. Como sobre todo en este momento, por favor, abstengámonos de esa pregunta, lavémonos las manos, usemos el tapabocas, respetemos las medidas de bioseguridad. Pero sí, que siento que esa es un poquito como la dirección de la pregunta, de si de alguna manera artístico-cultural podemos escapar ese hoyo negro que es como nuestra posición en la historia. Para ponerla en términos más polémicos, una vez uno se da cuenta que Marx verdaderamente no resuelve todas las preguntas, ¿dónde puede uno ir a buscar nuevas preguntas que sean un poquito más... No, ¿cómo que no me resuelve estériles? todo? Yo no puedo leer a Marx como leo a la Biblia o a la Torá. Y tampoco puedes leer a la Biblia como lees a Marx. Chan, 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 chan. Sí, no, leer a Marx quizás, qué sé yo. Yo estoy todo el tiempo buscando como formas que renueven mi libido en la política y en el arte, y esta es una de las respuestas, pero claramente no es la única. ¿Pero hay un libro o una publicación, un documental o algo así donde apuntarías a una persona? Sí, o sea, como si me pongo en lo más arcaico, creo que los poemas de Mayakovsky son un buen punto de partida, y las películas de Sergei Eisenstein. Me gusta mucho un escritor alemán que se llama Bertolt Brecht,
que tiene un poema hermoso que se llama Hombres Futuros y que a mí me abrió muchas puertas. Y ya como llegando a lo más reciente, además de como hablar de Mark Fisher, hay una académica, pero también como una escritora de divulgación muy buena que se llama Mackenzie Wark, que escribió un libro que se llama El capitalismo está muerto o Capital is Dead, que dentro de, o sea, como ella es increíble, es como socialista hace 45 años, es trans, da clases maravillosas en la New School, pero más allá de eso, por lo menos como gesto, intenta pensar la muerte del capitalismo. Lo hace de una forma que por momentos es pesimista, pero que por otros momentos es muy interesante y que está como muy ligada al universo de internet, que a mí también me apasiona y me parece como... Te sube el libido político. Sí, claro que sí. Hay de todo en internet. Julia, si la gente te quiere leer en internet, ¿dónde te pueden encontrar si te quieren seguir? O si la gente quiere leer tu libro, por ejemplo, ¿a dónde lo pueden encontrar? Mi libro en Argentina sale por una editorial que se llama Club Hem, se llama Atomizado Berlín, y en México lo publican en Escaraboquio. También se llama Atomizado Berlín en México. Tengo un par de cuentos publicados online y mi Twitter es @Sputnik, como ese asteroide soviético, ON3. Y Sebas, ¿a nosotros dónde nos pueden encontrar en redes? A nosotros nos pueden encontrar en Argentina, en Instagram como @expertosdesillón, en México en Instagram como @expertosdesillón, en todas partes @expertosdesillón, en Twitter como @expertosillón y por internet también, pero por correo electrónico como expertosdesillón@gmail.com. Para que manden todas las réplicas otakus. Julia, mil gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por deprimirte con nosotros. Ese es el sabor del mes y del año, la depresión. Nuestra música es de Juan Esteban Arango. Nuestro logo es de Daniel Benavides. Expertos de Sillón es un proyecto de Alejandro Cardona, Sebastián Rojas y Sara Trejos. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas. Muchas gracias. Hasta la próxima. Julia, ¿nos vas a hacer famosos? No, ustedes a mí. Che, ¿cómo hago con esto? Tipo...